Ahí está. Bueno, en principio, muchísimas gracias por haber venido. Gracias vos por traer otra vez a este recinto algunos dinosaurios. Fernando Copari. Exacto. ¿De qué época estuviste en el Consejo? ¿En qué periodo? Estuve desde el 85 hasta el 89. Primero empecé en enero del 84 trabajando allá atrás en la biblioteca, perdón, como empleado hasta que asumí como concejal acá en el 85. Vos sabés que este programa lo que intenta es una recuperación de la memoria del Consejo Deliberante a través de la memoria de sus ex Sí, concejales en principio, después de otras personas más que hacen al mundo de la ciudad y que han pasado por este consejo, también las iremos muy entrevistando. bien. Pero nuestra primera intención es contactarlos a ustedes, a los concejales de Y te mandato fuiste cumplido. para la primera época, casi, Sí, casi de la prehistoria. desde la primera Bien. época para que nos cuenten. En principio, ¿te acordás del primer periodo? ¿Qué es lo que recordás, lo que te quedó en la memoria como un momento especial de aquella época que fue toda Sí, especial, sin claro. duda? Vos sabés que eh, yo venía pensando cuando vos me convocaste para esto. La verdad es que preferí recurrir a la gimnasia de estar acá y ver qué pasa. Porque veo que está todo muy parecido. Es más, veo algunas empleadas de aquella época que están igual. Es como que no ha pasado el tiempo. Claro, no, es inolvidable en lo personal y también es inolvidable en lo institucional, en el proceso democrático. Vos sabés que los políticos y generalmente los que representan a partidos políticos generalmente son todos fundacionales. ¿No? Que cada etapa que viene protesta por lo que dejó el otro, la herencia, y van a fundar. Pero en aquel momento había una etapa fundacional, la etapa fundacional del proceso democrático argentino, latinoamericano. Cambiaban los paradigmas y vivimos un proceso con mucha pasión, mucha emoción, y más los que teníamos 20 años sin moneda. Yo empecé a hacer política con otros tantos a principios de los 80, en reuniones que, llamarlas clandestinas parecería pomposo, pero por lo menos no se publicaban porque no se podían reunir más de 3 personas. Eh, y la verdad que fue una etapa distinta, ¿no? Una etapa muy creativa, una etapa de muchísimo compromiso. No digo que no lo sea, digo que todas las etapas van siendo distintas, no hay ni mejores ni peores. Por suerte se han dado procesos de continuidad en este aspecto. Y lo que más recuerdo es eso. Nosotros veníamos de un periodo de organización de las universidades y de las facultades. Yo había sido presidente del Centro de Estudiantes de Derecho en el 83, 84 de la Federación Universitaria, 85 asumo acá. Pero como yo había muchísimos de la misma edad que hacíamos distintos tipos de participación política, en todos los partidos políticos funcionaba la juventud política, el movimiento de juventudes políticas en Mar del Plata, con ideas de mucho trabajo en común y solidario. Claro que recuerdo muchísimo todo esto. Y hoy me siento como si no hubiera pasado el tiempo. Sí, claro que recuerdo el momento de Semana Santa, como lo dices, es inolvidable. Obviamente pasamos algunos días durmiendo acá en la municipalidad, algunos concejales y algunos militantes de distintos partidos políticos. El proceso de Semana Santa viene a demostrar de alguna manera lo endeble del proceso democrático, también la fortaleza del Estado y de un gobierno que intentaba superar esa situación. Nosotros, en un país tan presidencialista como este, desoyendo un poco a veces las palabras de Alfonsín, ¿no? Nosotros seguimos mucho a Alfonsín, en aquel momento, y él si bien nos decía que sigamos ideas y nombres en un país organizado de esta manera, con una cabeza que es el presidente, un poco como el pater familiar, a veces nos confundíamos un poco, siempre esperábamos el famoso hacen la manga de Alfonsín. Semana Santa, después con la tablada, bueno, los golpes de mercado que nos llevan a la hiperinflación, varios momentos, ¿no? Pero aquel sí que lo recuerdo, obviamente, muchísimo. De mucho compromiso social, recuerdo los grandes referentes de los partidos políticos, peronismo y radicalismo fundamentalmente, al nivel nacional, respondiendo todos juntos en la plaza en Buenos Aires, al lado del presidente. Fueron momentos históricos únicos e irrepetibles. Hoy la situación es distinta, por suerte.
Te hago una consulta más. Sí, creo. 2 preguntas más y te liberamos, pero es importante para nosotros saber algunas cosas de las que pasaron en ese Sí. primer periodo. Por ejemplo, ¿recordás alguna ordenanza, alguna situación, alguna discusión por la cual se hayan visto enfrentados fuertemente los bloques? Mirá, nosotros vivimos en aquel momento una etapa de hiperinflación, la última etapa del gobierno de Alfonsín. Y acá se generaron muchas discusiones con algunos aumentos. Vale decir, más que el enfrentamiento entre bloques, era el enfrentamiento con una sociedad que estaba cansada de tantos aumentos. Y la verdad que a veces hasta con razón nos habían tirado hasta con velas, nos tiraban con esos aumentos. Y como había aumentos bastante inmediatos en el tiempo, creo que los tiradores de velas iban aumentando cada vez más la puntería. Ya se complicaba. Acá tuvimos también una charla, una discusión muy, muy linda con un llamado que se le hace al entonces intendente don Ángel Roy, por parte del socialismo democrático, que era muy fuerte en aquel momento, con un orador que recuerdo con muchas ganas y con mucho gusto, que era el Pichi Benítez, aquellos de los que uno intentaba aprender, aunque poco pudiéramos guardar. Y los debates con otro concejal también de Verba, envidiable Carlos Martín, era nuestro concejal. Nosotros lo veíamos grande, tenía 30 y pico de años, Carlos, creo que llegaba a los 40, para nosotros es una persona grande. Y se armaban unos excelentes debates entre ellos, y esa etapa, esa sesión de debate fue realmente importante, y se llegaron a acuerdos municipales y algunos que venían de otras órbitas, que no sé si vale la pena mencionar, pero que pusieron las cosas en su lugar con una excelente participación del intendente. Algo que recuerdan mucho tus compañeros, a diferencia de algunos de los que han pasado ya por esta entrevista de este ciclo, que hacen una diferencia entre lo que hoy consideramos grieta y el modo en el que se debatían las ideas en aquel primer periodo en Sí. el Consejo. ¿Vos tenés esa sensación también de que había como otro nivel de Bueno, distancia? grieta es una definición periodística, ¿no? Volvé con eso que quedó pisado por mí. Así queda desde grieta es una definición periodística. Grieta es una definición periodística, netamente periodística, que nosotros como sociedad asumimos y empezamos a repetir, quién sabe por qué. La verdad que polos opositores desde el nacimiento de las Provincias Unidas, y antes, mejor dicho antes, siempre hubo. No creo que sea esta la excepción. Tal vez en los 80, parte de los 90, la organización democrática se daba de manera partidaria. Había 2 partidos políticos muy representativos de las mayorías populares, radicalismo y peronismo, sin lugar a dudas. Hoy, de alguna manera, y ya en este siglo, los cortes transversales de la política, el menor debate, si se quiere, también internamente en los partidos políticos. Yo brego por las internas partidarias todo el tiempo, porque es donde uno aprende y sabe dónde está parado, hay debate y formación de cuadros. Hoy creo que eso se da mucho menos. Y el corte transversal de algunas ideas, entre comillas, hace una suerte de panperonismo, panradicalismo, que los ubica en distintos sectores, a veces con ideas parecidas, pero en distintos sectores. Yo no creo que la grieta sea una cuestión irreconciliable, ni que sea tan grieta ideológicamente como algunos proponen, sino que son intereses que sirven para que algunos se conserven en sus lugares de poder, nada más. Pero en aquel periodo, ¿cómo funcionaba eso? ¿Era aquí dentro del recinto que se daba la discusión? ¿Terminaba la sesión y había amistad entre ustedes, había compañerismo? Sí, claro. Yo lo aprendí. Imagínate, yo tenía 24 años, 24, 25, 26, así fue pasando mi periodo. Era a lo mejor fácil para hacer enojar, y más en una sesión. Recuerdo yo sentado de este lado y Guerrero, que pertenecía, un concejal mayor, imponente físicamente, con los que nos peleamos un día, y cuando él se levanta en el medio de la sesión, yo fui a buscarlo. Y realmente, bueno, me enseñó
que el debate tenía que ser ideológico, pero la pasión no tenía que llegar a cuestiones personales, y realmente tenía razón, y era así. Ahora, los debates en términos ideológicos sí se daban y eran importantes. Yo no sufrí etapas de violencia física acá adentro entre concejales, y más allá de alguna anécdota con el aumento del transporte que comenté hace un rato, la verdad que no las he pasado. Sí se daban los debates, pero con muchísimo respeto. Cuando vos asumís, vienen de un largo periodo de oscuridad con Sí, la dictadura sí. y de un periodo anterior que ya era de por sí difícil y conflictivo, Era, que fue el último periodo, la última etapa de la democracia antes de la dictadura. sí, había choques ideológicos fundamentalmente en el frente del gobierno. Y esto sí traía aparejado, bueno, trajo lo que todos conocemos, vemos las paredes acá llenas de fotos que recuerdan esa etapa y que en algunos casos todavía se está en búsqueda. Obviamente, el choque ideológico llevado a la calle en ese momento sí generó enfrentamientos que no se dieron después. Bueno, y algunos destellos en algunas paredes acá existen todavía, de alguna gente que por suerte o tiraba para arriba o tenía mala puntería, pero después ya con la vuelta a la democracia esos enfrentamientos no siguieron, por lo menos en esos términos. Si tuvieras que darle dos consejos, dos, a un concejal que recién asume y que tiene 24 años o 25 como tenías vos cuando entraste. Sí, obviamente convicción, pasión por lo que hace, eh, em, que centre su actividad teniendo en cuenta que esto es no es una profesión, no es un oficio, es una actividad militante, una actividad de servicio, y como tal debe ser tomada, entender profundamente que esto es una actividad servicial, tener conocimiento, profundizar el conocimiento. Hoy es tan distinto. Yo decía, nosotros en algún momento tratamos de hacer, yo era presidente de la Comisión de Turismo, un código de ordenamiento turístico, de alguna manera copiando, imitando algunas ideas que ya se implementaban en España, donde el PBI español fundamentalmente tiene como ingreso principal al turismo. Y digo, yo tardé 6 meses en pedir que me manden los códigos allá, así todo se hacía eterno. Hoy está lo que se denomina el conocimiento colectivo con cualquier celular, en menos de 6 segundos. Yo doy clase en la facultad, soy docente en Derecho. Mientras yo escribo en el pizarrón, esto lo hago como gimnasio obviamente, el título de aquello que voy a preguntar le pido a los alumnos que lo busquen en el teléfono. Y ya encuentran definiciones doctrinarias superiores a las que yo podría dar. Esto es el conocimiento colectivo que tiene que ser aprovechado como para poder tomar decisiones. Eso es fundamental. Y el conocimiento por la ciudad. Esta ciudad que cambia tanto, esta ciudad tan chica geográficamente, pero tan grande en cantidad de habitantes, con gran desocupación, con actividades que deben ser profundizadas para el desarrollo de la ciudad, y fundamentalmente convicción en todo esto. Si todo esto lo juntamos, convicción de aquello que están haciendo. Entonces, por Sí. último, Bien. eh, ¿te quedó algo por hacer que vos digas, ay, cómo no hice, no propuse, no defendí o no? O estás tranquilo de que propusiste? Muchísimas cosas, sí. Mirá, algunas cosas de las que propuse después las hicieron otros concejales. Yo recuerdo, el otro día me decía un amigo, el doctor Fernando Ricci, que es uno de los defensores del pueblo, que fue concejal también y también es docente conmigo en la facultad, que había encontrado en la Defensoría un manuscrito mío. Yo no era bueno escribiendo, no había hecho el curso en la Pitman, o sea que de las Olivetti no es lo mío, computadora no había, donde yo había hecho, con amigos seguramente acá, el proyecto que denominamos Ombudsman, porque así se lo llamaba, lo que después fue el Defensor del Pueblo. El proyecto que después retomó muy bien el concejal Pani, basado en otras ideas, y lo hicieron y se salió, son instituciones que siguen estando. El EMTUR, proyecto que trajo el concejal Remaggi, y que pudimos elaborar, y todavía en términos de organización administrativa sigue funcionando y muy bien. Quedaron cosas por hacer y sí, muchísimas. Recuerdo cuando yo todavía era empleado acá del Consejo, el secretario, que era mi jefe, Alberto Fernández, que después fue concejal, fallecido,
me dice, te voy a orientar en algunas cosas que quiero que sepas de la ciudad y que te dediques a estudiar. El arroyo del barco. Y yo tuve que ponerme a ver qué era todo este tema del entubiamiento. Yo era estudiante de Derecho, yo ni siquiera me había recibido, y aunque me hubiese recibido seguramente no hubiese tenido idea del tema si el secretario Alberto Fernández no me hubiese casi presionado para que estudie ese tema, y lo que hice obviamente fue consultar a aquellos que realmente sabían. Y si hay algo que queda por resolver, más allá de todos los esfuerzos que se hicieron en términos de estructura, son este tipo de cuestiones. Y en una ciudad que ha cambiado tanto y que ha triplicado la cantidad de habitantes, son temas de infraestructura, ese como tantos otros, obviamente, que sin duda todavía tienen que ser resueltos. ¿De dónde surge tu militancia? ¿Cómo es que empezás? Bueno, mi militancia es una mezcla. Mi madre es radical, de toda la vida, toda la familia materna es radical. Mi padre, que ya falleció, era peronista. Yo viví de la mano de él un poco el periodo 73-76, y siempre se habló de política, con posiciones muy encontradas, que se hablaba tanto de la grieta. Siempre existían radicales que jamás podrían acercarse al peronismo y peronismos que jamás lo darían al radicalismo. Hoy quizás la cosa es distinta, por eso yo cuando hablamos de grieta hay que tener cuidado, porque hoy se juntan entre el pan radicalismo y el pan peronismo en distintos frentes políticos, ¿no? Y bueno, y ese debate siempre estaba en casa, ese debate siempre estaba. Algunos familiares míos, tías, pero que me llevaban 5 o 6 años, que cuando yo estaba en el secundario ya estaban en la universidad, entonces también había militancia en ingeniería, en arquitectura, en lengua, que se hablaba todo el tiempo en casa. Y también curiosidad personal que me llevó a profundizar algunas cuestiones y a tomar unas decisiones de saber a dónde tenía que estar. Yo podría haber estado más cercano, por haberlo vivido, al tema del peronismo que al del radicalismo. Y sin embargo, algunas cuestiones me movilizaron, insisto, en el año 80 como para poder tener este tipo de reuniones a las que me invitaron sin conocerme, y ahí empezó, bueno, todo un periodo de militancia, un periodo creativo y de debate profundo que me llevó a estar más metido, más comprometido con la democracia, el periodo democrático que se venía, por el que peleábamos, e ideológicamente con las ideas de la Unión Cívica Radical. Creo que lo mencionaste antes, pero por las dudas para que quede grabado. ¿Vos fuiste siempre de la línea del alfonsinismo? Sí, O, sí. Nuestra evolución. Dame un segundo antes de la respuesta, así saco la pregunta. Hola. Hola, Rocío, es una genia que te va a sacar como si tuvieras... Me tenés que sacar como si tuviera 24 años. Contame entonces, ¿siempre fuiste de la línea de Alfonsín? Esa era la pregunta. Sí, cuando yo empiezo a militar, insisto, a mediados de los 80, me llevan a unas reuniones que yo pido como para empezar a debatir un poco de política, a una casa que algunos lo recordarán, el Negrito Vivas, fallecido también ahora. Negrito Vivas era un militante alfonsinista de Renovación y Cambio. La Renovación y Cambio se había obviamente fundado en el periodo anterior. Y siempre estuve ligado a esa línea interna del radicalismo, minoritaria en relación a lo que era el balvinismo, mayoritario en la interna partidaria de don Ángel Roy. Luego de eso seguimos, los jóvenes en aquel momento, militando en lo que se llamaba la Junta Coordinadora Nacional, y siempre nos mantuvimos ahí. Bueno, hoy las cosas son distintas, indudablemente, ¿no? Pero en sus orígenes esta fue la inclinación interna partidaria. Una última de verdad, porque Bueno, ya sí, sé que amenacé ya 5 veces con que era la última, perdón, pero me interesa está aprovechar la entrevista. Gracias, al sí, mango. las respuestas están bien. Con respecto al comité, vos en algún momento mencionaste que se seguían juntando, si bien era dentro de un periodo de proscripción de los partidos políticos. Sí, más que nada en casas particulares. ¿Cómo eran esas juntadas? Dame un segundo después de mi pregunta, un silencio de un segundo, sí, para iniciar la tuya, porque es probable que yo saque mi pregunta y te deje directo a vos. Sí. Las reuniones, por lo menos en las que yo empecé a militar en Renovación y Cambio, se hacían en casas particulares. Con una transmisión boca a boca, con invitaciones personales, sin invitaciones públicas. Recuerda que estaban prohibidas las reuniones de más de 3 personas por decretos del Poder Ejecutivo de facto. Entonces las reuniones eran así. Yo decía, hoy no las quiero llamar
clandestinas. Porque de alguna manera parece hasta demasiado grandilocuente para lo que hacíamos. Pero bueno, estos eran los primeros debates que se empezaban a hacer. Todavía no había pasado Malvinas, no habían empezado las movilizaciones sindicales, ni los descontentos populares. Vale decir, se hacía entre muy pocas personas. De a poco también en el comité se habían empezado a juntar algunos viejos militantes del partido que pertenecían a el balvinismo, la línea de don Ángel Roy, ¿sí? Con Salles, el Ross, Betty Gelay, que creo que estuvo también sentadita, y tuve el honor de que sea compañera mía de bloque, y ellos empezaban a juntarse, y nosotros hacíamos otro tipo de reuniones. Después ya se alquiló un local en Luro y Dorrego, y teníamos el local de Renovación y Cambio, y bueno, esto fue lo que, así empezó el periodo que después culmina con la elección del 83. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias. Por último, siempre digo esto para quedarme a salvo yo de alguna omisión o Sí. algo de lo que me pude haber olvidado. Sí. Si el entrevistador fueras vos y estuviera frente a un concejal de mandato cumplido, ¿tendrías alguna pregunta, recomendación o algo que decir? No, recomendación, no. Sí, a ver, ¿por qué muchos de los que estuvieron, y a los que me puedo incluir, que tuvieron tanta participación en algún momento dejaron de tenerla? Si la política les dio amigos o les sacó amigos, de aquellos que ya tenía por afuera de la política, si volverían a hacerlo, si volverían a hacer exactamente lo mismo. Con la experiencia que adquieren hoy o que tienen hoy, qué cosas modificarían, qué comportamientos cambiarían. ¿Y vos qué contestarías a esa última? Yo volvería a hacer exactamente lo mismo. No me cabe la menor duda que fue un periodo del que, a ver, me puedo arrepentir de cuestiones de comportamientos personales en términos de decisiones, no sé, hasta de discusiones o debates que hoy a lo mejor ni tendría. Pero bueno, hoy uno mira el partido de ajedrez un poco de arriba y parece que la tiene clara y que sabe todas las movidas. Y en realidad es posible que si volviera a estar, volvería a ser exactamente lo mismo error. Pero bueno, posiblemente tengamos otra mirada. De lo que sí estoy convencido es que yo recomiendo, sí, para que me pedís una reunión, el compromiso de la juventud. Yo creo que de a poco ha vuelto a haber un compromiso. Tuvimos un periodo donde la política fue desterrada prácticamente del vocabulario de manera consciente para el dirigente y de manera inconsciente para la población, para la sociedad, para el pueblo, y esto es a partir de los 90 y todo esto hemos derivado. Todos los actos van concatenados y todo se deriva como que si viniera de una catarata. Entonces me parece que algún amigo decía que la militancia se asume, que no hay que solicitarla. Yo creo que las dos cosas van de la mano. Creo que hay que solicitarla, y una la solicita el dirigente desde la seducción, no desde la obligación ni desde la orden. Primero, por ejemplo, de la convicción propia, del compromiso propio, y la seducción. Y que todos tienen que estar comprometidos en esto. Tiene que haber cada vez más vocación política.